Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Buenos días, hermanos, hermanas de la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Hoy día vamos a hacer el estudio bíblico con la guianza del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, sobre el incienso. ¿Qué cosa es quemar incienso? Incienso delante de la presencia de Dios. Pero primero vamos a orarle a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de los señores, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Permítanos la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, presentarnos delante de tu presencia con humildad, respeto, reverencia, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro único Dios. No hay Dios más grande como tú. Tú eres ese Dios que en la antigüedad se le conocía como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y de su linaje nació como hijo del hombre, nacido de una mujer, nació el único Hijo amado de Dios, Cristo Jesús de Nazaret, o Jesucristo, que Él es el Cristo, el Mesías, el justo, el santo, el príncipe de la vida. No confundir que el príncipe de este mundo es el diablo. Nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de la vida, el autor de la vida, el autor de la salvación, nuestro único pastor, el pastor de los pastores, ese pastor que dio su vida por nosotros, su sangre, que porque todos estábamos condenados al infierno de los infiernos. Él resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció al diablo que gobierna el imperio de los muertos. Repito, Cristo Jesús resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció al diablo que gobierna el imperio de los muertos. Cristo Jesús, después de 40 días de estar con nosotros, después de 40 días de resucitado, subió a los cielos de los cielos y está a la derecha del Padre, a la diestra. Él es esa derecha, esa diestra del Padre. Pero como Él nos había prometido, dijo, yo rogaré en futuro. Así Él se presentó delante de Dios Padre, le rogó, le suplicó, le imploró para que nos mande su Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el otro consolador llamado Espíritu Santo, ya nos guía, nos cambia, nos transforma, nos enseña, nos perfecciona, nos santifica para que podamos alcanzar la vida eterna. Señor, en este estudio bíblico que vamos a estudiar el altar del incienso, esas ofrendas quemadas, permítanos que por medio de tu Espíritu Santo sea Él el que hable, sea Él el que dirige este estudio bíblico. Nosotros somos simples instrumentos en las manos de Dios. Que nos dé palabras de sabiduría, inteligencia, entendimiento, conocimiento, ciencia, discernimiento. Permite que tu Espíritu Santo esté con nosotros y en nuestros corazones. Bendice grandemente a toda la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, a nuestros hijos, familia, a todos. Haz milagros, prodigios, obras potentes, milagrosas. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús de Nazaret. Amén.
Hermanos y hermanas, discípulos de Cristo Jesús, de la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, hoy vamos a hablar del altar del incienso. ¿Para qué se quemaba ese incienso y a qué servía? Las invito a abrir las Santas Escrituras en Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, en el versículo 1. Dios, nuestro Señor, da ciertas instrucciones para construir este altar del incienso. Veamos qué dice el versículo 1 de Éxodo capítulo 30. El Señor dice así, le dice a Moisés, a su siervo Moisés, después construye otro altar, con madera de acacia para quemar incienso, lo que se llamaría ofrenda quemada. Entonces, Dios, ¿por qué desea que se construya otro altar con madera de acacia? ¿Cuál es el objetivo de este altar? Para quemar incienso, dice él. Entonces, veamos la característica. Vamos a ver las características de todos estos elementos de este altar y después vamos a entender quién es este altar. La madera dice que construyó este altar para quemar incienso con madera de acacia. La madera de acacia viene del desierto, de un árbol que florece junto al agua. La madera de acacia es resistente, perdurable. La madera de acacia, su traducción en el hebreo dice que es incorruptible. Y esta madera de acacia simboliza la humanidad de Cristo Jesús, quien resistió las tentaciones, el dolor de nuestro juicio. Él no tuvo ningún pecado ni engaño en su boca. Pero, ¿por qué Dios quiere que se construya este altar con esta madera de acacia? Para irnos centrando en este altar sería nuestros corazones y construido con una madera de acacia. Que nuestro corazón sea firme, resistente como esa madera, resistente, con esa fe, con esa convicción, con esa seguridad. Esa madera de acacia vive en el desierto. Nosotros vivimos en este mundo que es un desierto donde no hay palabra de Dios porque el príncipe de ese mundo es el diablo. La madera de acacia proviene de un árbol que crece junto al agua. Nosotros somos ese tipo de madera de acacia que desea Dios que seamos, que crezcamos con esa agua que es la palabra de Dios. En la profundidad del Evangelio, como hemos repetido, la madera de acacia simboliza la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y todas esas cosas. Pero en la vida de un cristiano, esta madera de acacia somos cada uno de nosotros que viene del desierto, del mundo, del pecado, donde no hay palabra. Somos que proviene de un árbol que crece en el agua, que es la palabra de Dios. Y desea que nuestro corazón sea fuerte, sea resistente. ¿Para qué? Para quemar incienso. Eso es lo que Dios inicia, que para construir ese altar, en nuestros corazones debemos ser como esa madera de
acacia. Dice en el versículo 2, hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo, 46 centímetros de largo y de ancho 92. 92, prácticamente el doble. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? ¿Por qué estos 46 centímetros de largo y de ancho 92? ¿Qué nos enseña con este altar? Que este altar, nuestra altura, por decir, serían 46. Pero nuestra oración debe ser el doble de nuestra altura. Debe ser amplia nuestra oración. Debe ser nuestro corazón más grande simbólicamente de lo que somos nosotros, el doble. Nuestro corazón, ya resistente como la madera de acacia, debe ser nuestro corazón, que es ese altar para quemar incienso, el doble. O sea, debe ser más de lo que nosotros somos. Se debe extender nuestra oración. Dice que este altar debe ser con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. ¿Por qué quiere estos cuernos tallados? El cuerno en la Biblia, el cuerno pequeño significa el anticristo, pero los cuernos en sí representan el poder de Dios que responde a nuestras oraciones. Dios responde a nuestro clamor, súplica. Entonces, estos 4 cuernos es algo simbólico. Es el poder de nuestras oraciones. Y Dios nos responde a ese clamor y nos responde también con su poder. El poder de nuestras oraciones. Y también dice que recubre la parte superior, recubre de oro puro. En el versículo 3 de Éxodo capítulo 30 dice, recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Entonces, ¿qué es este oro? ¿Por qué Dios quiere siempre que recubran de oro este altar, que sería nuestro corazón, resistente, fuerte, con fe, convicción, seguridad, como la madera de acacia, un árbol plantado en el agua, que crece cerca al agua? Porque Dios desea recubrir de oro los cuernos, la moldura, todo el altar y sus alrededores. Vamos a descubrir quién es este oro puro. Leamos que dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Dice así: por tanto, dice el Señor, Dios, yo te aconsejo que de mí, que de Dios, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios desea que compremos de Él ese oro refinado en fuego.
¿Y cuál es ese oro refinado en fuego? La palabra de Dios, las santas escrituras. ¿Cómo compramos ese oro refinado de Dios? Leyendo, leyendo, leyendo las santas escrituras. Y como nos decía nuestro Señor Jesucristo, como nos decía nuestro Señor Jesucristo, que dio un mandamiento a todos nosotros cuando estuvimos en la tierra. Escudriñad, examinad las santas escrituras, porque ellas hablan de Él. Dio ese mandamiento, otro mandamiento, en Juan capítulo 5, versículo 39. De esa manera compramos el oro puro. Compramos de Dios leyendo, leyendo, leyendo las Santas Escrituras. Y como dice en Juan 5:39 el Señor, escudriñar, examinar la profundidad, meditar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos ricos espiritualmente. Y de esa manera que Dios con su palabra, con su evangelio nos va cambiando, transformando, nos vamos adquiriendo esas vestiduras blancas para vestirnos, porque estamos desnudos delante de Dios, llenos de pecado. Dice que no se descubra la vergüenza de tus desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estamos ciegos, ciegos de la palabra de Dios. Entonces, por eso Dios permite, desea simbólicamente que se cubra todo este altar de acacia, las varas, todo se cubra de oro puro, porque simbólicamente representa la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere que se cubra todo ese altar que serían nuestros corazones, que nos llenemos día y noche de leer, de leer, de leer las Santas Escrituras, de escudriñar, de examinar las Santas Escrituras. Porque leyendo las Santas Escrituras, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se acercará a nosotros. Nos enseñará la palabra de Dios, cambiará nuestros corazones, limpiará nuestros corazones, hará milagros, prodigios, rompe ataduras, cadenas, rezos, esconjuros, hechicerías, todo espíritu diabólico de idolatría, fanatismo, adulterio, fornicación, mentira, espíritus de demonios. Y en la medida que nos va limpiando el Espíritu Santo cuando estamos leyendo las Santas Escrituras, nos va apartando del mundo, del pecado. Y nos va llenando de sus dones espirituales, que los dones espirituales son espíritus. Como dice Isaías 11, espíritu de sabiduría, de inteligencia. Y en la medida que el Espíritu Santo va gobernando nuestras vidas, se mueve en nuestras vidas, nuestros corazones, Él nos hace conocer a Cristo Jesús. Y si conocemos a Cristo Jesús o al Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, el único intercesor delante de Dios Padre, el único que cuando oramos pedimos delante de Dios Padre, el único intercesor es nuestro Señor Jesucristo o Cristo Jesús. Por eso Él quiere que nuestro corazón, ese altar para quemar incienso, sea lleno de la palabra de Dios, de oro puro. Como dice Apocalipsis 3, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico y llenarnos de esa riqueza espiritual que es la palabra de Dios. En el versículo 4 dice, haz 2 anillos de oro y sujétalos en los lados opuestos del altar por debajo de la moldura para que sostengan las varas que sirven para transportarlo.
Pero, ¿quiénes son esas varas? ¿Quiénes son esas varas que deben ser de madera de acacia y cubiertas de oro? Simbólicamente acá habla a 2 anillos de oro por debajo de la moldura para que sostengan las varas. ¿Quiénes son esas 2 varas? Esas varas recubiertas de oro. Nosotros vamos a leer en Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. Dice que esa vara va a salir de la descendencia de Isaí. Y veamos quién es esa vara que sale de la descendencia de Isaí. En el versículo, siempre en Isaías, versículo 11, capítulo 11, versículo 4, dice que sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces nos estamos acercando para ver quién es esa vara. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, nos habla de esa vara. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, ese que rige con esa vara de hierro, fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, ¿quién es esa vara? Esa vara que desea que ese corazón, que ese altar del incienso tenga esas 2 varas, ¿quién representa? Representa simbólicamente, espiritualmente, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Esa vara que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Pero, ¿quién es esa vara? Después que se fue nuestro Señor Jesucristo y estuvo en el trono celestial, ¿quién es la otra vara que está con nosotros? ¿Quién es esa vara que sirve para transportarnos? Nuestro altar, nuestros corazones. ¿Quién es esa vara que inició desde el día desde Pentecostés a guiar, a cambiar, a transformar nuestras vidas, nuestros corazones, a darle un sentido espiritual a nuestras vidas? ¿Quién es esa vara? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, que nos transporta de este mundo del pecado, nos transporta a ese mundo con Dios, a la vida eterna. Pero esa vara está siempre, debe estar siempre atacada a nosotros, como estaba esta vara, estas 2 varas atacadas al altar del incienso. Esta vara estaba revestida, dicen, de oro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lleno de la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios, es el Espíritu de Dios. Hay veces, hay personas que piensan que son guiadas por el Espíritu Santo, pero esa vara no tiene, esa vara no tiene ese respaldo, ese poder, esa autoridad, esa potestad de los cielos. No tiene esa vara, no viene de Dios. Son
espíritus de demonios que no están revestidos con la palabra de Dios, con ese oro puro, refinado. Veamos, dice que en el versículo 5, dice, haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Entonces, veamos también qué le pasó a Moisés cuando estuvo 40 años en Egipto, después huyó y estuvo otros 40 años en el desierto, y después, por órdenes de Dios, debería regresar Moisés al Egipto a liberar al pueblo de Israel del faraón diablo del mundo que representa el Egipto. En Éxodo capítulo 4, versículo 20 dice, entonces Moisés, siervo del Señor, tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Dice, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Quién es esa vara de Dios? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el respaldo, el poder, la autoridad, la potestad de los cielos. Porque nosotros para servirle a Dios debemos tener en nuestra mano la vara de Dios. La vara de Dios, debemos estar respaldados, ungidos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar siempre con nosotros para poder servirle a Dios con poder de Dios. Entonces, ahora ya sabemos este altar, nuestros corazones, revestidos de ese oro puro, refinado, la palabra de Dios, donde también están esas dos varas, el Señor Jesucristo, esa vara que ahora está con el Espíritu Santo, con nosotros. Pero veamos quién es ese incienso que va a estar dentro de ese altar de los inciensos, que es nuestro corazón, fuerte, resistente como la madera de acacia. ¿Quién es ese incienso? Leamos Salmos 100, capítulo 141, versículo 2. Salmo capítulo 141, versículo 2. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, espiritualmente, en ese altar donde se quemaba el incienso, ¿quién es ese incienso espiritualmente? Nuestras oraciones. Nuestras oraciones. Ese es el incienso que es ahora. Ese es el incienso que Dios desea. Entonces, el incienso ahora, como dice el Salmo 142, capítulo 141, versículo 2, suba mi oración delante de ti, delante de Dios, como el incienso. Ahora leamos otra cita bíblica. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, que es Cristo Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué son? Dice que son las oraciones de los santos. Entonces, aquí se cumple otra cosa. Las oraciones de los santos se presentan delante del Cordero, delante de nuestro Señor. Dice que habían copas de oro
copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? Que solo las oraciones de los santos, la oración del pueblo escogido de Dios, llega delante de la presencia de Dios. Por eso los seres humanos, que es casi todo el planeta Tierra, todos, dicen yo oro a Dios y Dios no me escucha. Yo oro, Dios parece que no me escucha, no me responde. Claro, porque acá dice que solo delante del Cordero están las copas de oro llenas de incienso. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, cuando una oración llega delante de la presencia de Dios, cuando ese incienso llega delante de la presencia de Dios, solo llegan delante de la presencia de Dios, delante del Cordero, las oraciones de los santos. Pero no dice, pero ¿por qué las oraciones de los santos? La oración del pueblo de Dios. Porque, ¿cuál es el pueblo de Dios? Como dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pero, ¿cómo hay que ser guiado por el Espíritu Santo? En la medida que nosotros nos revestimos de ese oro puro refinado, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a acercar a nosotros, va a comenzar a dirigir nuestras vidas. En la medida que nosotros leemos la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, investigamos la palabra de Dios, examinamos, en la medida que nos alejamos del pecado, que somos sinceros con Dios, que agradamos a Dios, viene el Espíritu Santo y va a comenzar a gobernar nuestras vidas. Va a comenzar a hablarnos a través de profecías, sueños, visiones. Va a comenzar a hablarnos, enseñarnos, dirigirnos también por medio de su palabra. Nos va alejando del mundo, del pecado. Nos va limpiando nuestros corazones, mente, alma, espíritu. Ya todos tenemos ese deseo de pecar, de mentiras, de engaños, fornicaciones, adulterios, chismes, odios, rencores, vanagloria, idolatría, fanatismo. Nos va a hacer conocer a Cristo Jesús, a su Evangelio. El Espíritu Santo nos va a enseñar lo bueno y lo malo. Y en la medida que somos sinceros con Dios, va a proteger, cuidar nuestras vidas. Y nosotros, como nos estamos día a día por medio de la palabra de Dios, llenando de ese oro puro, refinado, en la medida que nosotros estamos con esa vara de Dios, que es el Espíritu Santo, esa vara de Dios que es Cristo Jesús, entonces nos vamos a poder presentar delante de la presencia de Dios. Y esas copas de oro van a estar llenas de las oraciones de los santos. Entonces, esos son los hijos de Dios. Esos son el pueblo escogido de Dios. Esos son los santos. Aquellos que se apartan del mundo, del pecado, y que se dejan guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, cuando lee la Santa Escritura, escudriña la Santa Escritura, examina.
Se aleja del mundo, del pecado. Y solo en su mente, alma, corazón, espíritu, hay palabras de amor, palabras de misericordia, compasión. Hay los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, autocontrol, autoestima. Cuando en nuestro corazón nuestras alabanzas son solo para Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios en Espíritu, Espíritu Santo. Cuando en nuestro corazón, mente, alma, espíritu, solo ellos, la Trinidad, es primero, es segundo, es tercero. Entre seres humanos nos respetamos, pero somos simples seres humanos. Y entonces, ¿qué sucede cuando en el versículo 6 dice: coloca el altar del incienso delante de el arca del pacto? Y dice al final del versículo 6 de Éxodo 20, al final de Éxodo 30, Éxodo capítulo 30, al final, versículo 6, dice Dios: yo, ¿dónde me encontraré contigo? Dios, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con todas estas condiciones, y que con la ayuda del Espíritu Santo nos vamos limpiando, comprando ese oro puro de Dios que es su palabra, y que esa vara de Dios está con nosotros y en nuestros corazones, que es la vara del Espíritu Santo. ¿Qué sucede en nuestras vidas gracias al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios? Como dice el Salmo 24, capítulo 24, versículo 4, limpio de manos y puro de corazón. Porque el Señor pregunta: ¿quién estará en el monte santo? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Ese lugar santo cuál es? Estar delante de la presencia de Dios. El lugar santo no es que tenemos que ir allá al antiguo Israel físico y estar en el muro de los piantos de Israel, ¿no? O estar en una iglesia lujosa, millonaria, o estar en una... No, eso, aparte que no es iglesia, son templos. Dios nos encuentra en templos hechos por manos de hombres. Ya hemos hecho un estudio bíblico. ¿Cuál es ese lugar santo? Cuando nosotros espiritualmente estamos delante de la presencia de Dios. ¿Y quién está delante de la presencia de Dios? ¿Quién puede subir a ese monte santo de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Cuál es el limpio de manos? Sin pecado, sin manchas. Una persona que no puede estar en oración delante de Dios, o Dios no escucha su oración, o Dios no hace nada por esa persona, porque está con pecado. Chismes, odios, rencores, avaricias, codicias, fornicación, adulterio, idolatrías, fanatismos a seres humanos. Puro de corazón. ¿Qué quiere decir puro de corazón? Aceptar la voluntad de Dios. Estar lleno del amor de Dios. Cumplir sus mandamientos, decretos, estatutos, leyes, normas, puros de corazón. Ese es el deseo de Dios, que nosotros tengamos un corazón puro, guiados por su Espíritu Santo. Y Dios, como dice en Éxodo 30, versículo 6 al final, donde me encontraré contigo. En ese momento Dios escucha nuestras oraciones, y esas oraciones, como dice en Apocalipsis 5, 8, se postraron delante del Cordero. ¿Por qué delante del Cordero? Porque el único que ha visto al Padre y el único intercesor delante de Dios Padre es el Cordero, Cristo Jesús, o el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, para terminar ese estudio bíblico, cuando nosotros
oremos a nuestro Dios, que seamos ese incienso que se quema en ese altar en nuestros corazones. El Salmo capítulo 5, versículo 7 dice: Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. ¿Cuál es esa casa de Dios? Esa comunión que tiene nuestro corazón con el corazón de Dios. Nuestra casa, nuestro corazón, con el corazón, la casa de Dios. Pero cuando oremos a Dios, hablamos con Dios con reverencia, con respeto. En Santiago, capítulo 4, versículo 10 dice: humillaos en la presencia del Señor, y Él os lo exaltará. Con Dios, Dios desea un corazón humilde, no un corazón soberbio. Señor, si tú no haces por mí esto, yo no te sigo, yo no leo, yo no. Condiciones. Que siempre se haga la voluntad de Dios. Nosotros, cuando nos presentemos delante de Dios, cuando oremos, cada momento, cada instante de nuestra vida, debe haber, que dice, limpios de mano y puros de corazón. Por eso repito de nuevo, este coronavirus, que todos tienen tapaboca, mascarilla, en todo el planeta Tierra, porque Dios está cansado de la gente que ora, habla necedades, cosas estúpidas. Dios prefiere que tengan la boca cerrada, limpios de manos, sin pecados. Cada vez que en el coronavirus nos lavamos las manos, Dios que nos dice: mira cuántos pecados tienes. Tú te lavas las manos físicamente, pero yo pido limpios de mano. Libertad, órame, aléjate del mundo, del pecado. Déjate guiar por mi Espíritu Santo. Imita a mi Hijo Cristo Jesús. Sigue el Evangelio, que todas las Escrituras hablan de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, nosotros somos ese incienso, nuestras oraciones, ese altar de incienso, nuestros corazones, donde ahí están esas dos varas que cargan ese altar, que esas varas representan Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Todo el altar revestido de oro, porque debemos día a día revestirnos de la palabra de Dios, como dice Apocalipsis. Repito de nuevo, Apocalipsis, que dice: compra de mí oro puro y refinado. Nosotros debemos comprar siempre de Dios ese oro puro, refinado, que es la palabra de Dios. Apocalipsis 3:18. Compra de mí oro puro, refinado, que es la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, estas son las condiciones que Dios da para que nuestra oración, que el incienso, llegue delante de la presencia de Dios. El incienso no es quemar eso que sale humo, eso no es. Dios desea nuestras oraciones. Dios desea que nos llenemos de la palabra de Dios, del poder de Dios, del respaldo, el poder, la autoridad, la potestad de los cielos. Valoremos su Espíritu Santo. Valoremos al Señor Jesucristo, Dios Padre. No es que tenemos tres dioses. Dios es en función de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor de los señores, alabado tu nombre, bendecido tu nombre, glorificado tu nombre para siempre en eterno, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que toda la gloria, la honra y las alabanzas sean para Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bendice grandemente a toda la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. A, a- a nuestros padres, hermanos, hijos, hijas, nietos, familia. Haz sanidades, milagros, prodigios. Cada día limpia nuestros corazones, mente, alma, espíritu. Llénanos de ese oro puro, refinado, que es la palabra de Dios.
Y para que nuestras oraciones estén delante de tu presencia, limpia nuestros corazones, mente, alma, espíritu. Aléjanos del mundo, del pecado. Y que el Espíritu Santo no es necesario en nuestra vida. El Espíritu Santo no es necesario. El Espíritu Santo es indispensable en nuestra vida, día y noche. La más grande bendición que tenemos todos y todas es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Esa es la más grande bendición que Dios ha dejado en esta tierra. Todo, y gracias Señor por la presencia de tu Espíritu Santo, porque si no este estudio bíblico era un fracaso total, como todos los estudios bíblicos. Gracias por revelarnos su palabra, por tu misericordia, por tu amor. La gloria, la honra y las alabanzas para Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Santo Hijo, unigénito, primogénito, Cristo Jesús de Nazaret. Amén.